La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Gloria a Dios. Aquí encontramos una palabra muy importante, dice que somos santificados, ¿verdad? Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que ya se hizo, dice, tiempo pasado, que se hace una sola vez. Es decir, que esto dura, aunque fue hecho en el tiempo pasado, dura hasta el tiempo presente, porque el sacrificio del Señor es ayer, es hoy y será mañana también el sacrificio de Cristo. Bueno, hermanos, hemos estado nosotros considerando acerca de la gracia de Dios, lo que la gracia de Dios nos da, lo que la gracia de Dios trae a nuestra vida. Y en esta lección tenemos nosotros que la gracia de Dios santifica. La gracia de Dios santifica. Y vamos a verlo al menos en dos partes, en dos áreas. Y la primera es que Él nos santifica, ¿para qué? Bueno, para hacer de Él. Nos santifica para hacer de Él. Bueno, hermanos, tenemos nosotros que si Él nos santifica para hacer de Él, voy a pedirle a las hermanas que están aquí frente a mí, para que tengan a bien leer lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 11, Hebreos 2:11, para considerar precisamente esto, que Él nos santifica para ser de Él, no para ser como Él, que en parte lo es, pero no para ser meramente como Él. Recordemos que Él es santo, 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 entonces no podríamos nosotros llegar a ese grado de santidad, pero nos santifica para ser de Él. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2 versículo 11, hermanas? 1, 2, 3, dice así: gracias. Escuchen bien las palabras, no pierdan de vista esta parte de la Biblia porque es importante. Hermano, la palabra santificación o santificar o incluso la palabra santo proviene de una palabra griega que es hagiasmos, y esa palabra quiere decir apartado o separado en este caso. Y bueno, hermanos, en este caso podemos ver que somos apartados para Dios en un uso personal. Los hombres en este caso son designados santos no por lo que son en sí mismos, es decir, que de alguna manera alguien pudiera decir, yo soy santo. Bueno, gracias a Dios que se considera santo, pero no somos santos por lo que nosotros somos en sí mismos, que de pronto digamos, yo soy santo porque vivo bien, soy santo porque me conduzco de manera correcta. No somos santos en sí mismos, sino por causa de aquel a quien nosotros estamos dedicados. Es decir, que nosotros somos santos porque Dios nos apartó para Él y somos de Él. Entonces, por eso de ahí que viene la santificación, no por lo que nosotros somos en sí mismos, sino que somos santos porque ahora nos hemos dedicado para el Señor y estamos en Él a causa de a quien estamos dedicados. Por eso viene la santificación. Por lo cual, hermanos, en este caso, al pertenecer a Dios por la fe en Jesús y siendo santificados por Él, también el creyente es santificado. Cuando nosotros venimos a Él, cuando nos acercamos a Él, cuando le recibimos por fe, somos santificados, porque ya se leyó, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El que santifica es santo, y los que son santificados pasan a ser santos por aquel que santifica. Gloria a Dios. Así que la santificación es inmediata. En cuanto nosotros recibimos al Señor, ¿qué pasa en nuestra vida? Cuando le recibimos de corazón,
cuando le abrimos el corazón, porque puede ser que alguien venga al templo, esté en la casa de Dios, escuche la palabra de Dios, pero no ha entregado su corazón. Pueden pasar años, pueden pasar mucho tiempo y su vida sigue siendo la misma. Aún no ha experimentado a Dios, aún todavía no conoce a Dios, aún todavía no es santificado. Así que en este caso tenemos nosotros, hermanos, que puede ser, hermanos, que conozca a Dios, pero no es santificado, dijimos, porque no ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Hasta cuándo es santificado? Hasta que le abre el corazón a Dios y es transformado por el poder de Dios. Es entonces que es santificado. La santificación entonces es inmediata. Cuando el hombre se acerca a Dios en una actitud de arrepentimiento por todos sus pecados, entonces Dios lo santifica. Dios obra grandemente en su vida y es ese momento de santificación. Pero a la vez, la santificación también es progresiva, ya que si bien la santificación es perfecta en su principio, el creyente también, por supuesto, es llamado a santificarse continuamente. No es que Dios nos santifique hoy y esa santidad o esa santificación dure todo el tiempo, sino que somos llamados a santificarnos continuamente, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo número 14. ¿Alguien quiere leer el versículo 14 de favor? Sí, Hebreos 12, 14. Muy bien, entonces, seguid la paz con todos y la santidad, dice la Escritura. La santidad, porque hay una aclaración ahí, porque sin esto, sin la paz y sin la santidad, nadie verá al Señor. No se puede ver a Dios así. Así que tenemos nosotros que santificarnos. No hay otra opción para nosotros como cristianos. No hay otra opción para nosotros como hijos de Dios. No hay otro camino, sino es solamente a través de la santificación que podemos ver a Dios. Y si no hay otra forma de poder ver a Dios, entonces debemos santificarnos. Pero ¿cómo podemos santificarnos? Ya dijimos que el Hijo de Dios es santificado cuando recibe al Señor, pero a su vez tiene que tener también una constante santificación, una búsqueda de la santidad. ¿Cómo es que podemos santificarnos? Bueno, Dios santifica a sus hijos por medio de la sangre de Cristo. En Hebreos 10, 14, que ya leímos el día de ayer, pero hoy podemos recordarlo. Hebreos 10, 14, ¿cómo dice ahí? ¿Alguien lo quiere leer? De favor, Hebreos 10, 14. Gracias. Entonces, con una sola ofrenda, dice, y para siempre Él santificó con su ofrenda. La ofrenda donde Él, por supuesto, derramó su sangre preciosa, el Señor Jesucristo. Por eso decimos nosotros, ¿cómo es que nos santificamos? Por medio de la sangre de Cristo. Él es el que santifica. La sangre de Cristo nos santifica. Pero no solamente somos santificados por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo también santifica. Primera de San Pedro 1:2 nos lo explica. Primera de San Pedro 1:2, que si alguien hace el favor de leer esta parte de la Biblia, podemos nosotros considerar. Primera de San Pedro 1:2 nos dice que el Espíritu de Dios también nos santifica. ¿Cómo dice ahí? ¿Alguien lo quiere leer de favor? Gloria a Dios. Gracias. Entonces, ahí está precisamente esto que nos explica Primera de San Pedro 1:2, que por el Espíritu Santo somos santificados. Él es el que nos santifica, ya que Él es santo, Él nos puede a nosotros también hacer santos. Ahora, ya vimos que somos santificados por la sangre de Cristo, pero también ya vimos que somos santificados por el Espíritu Santo. ¿Pero es todo? No. Hay otros medios con los que podemos ser santificados.
por medio de la palabra de Dios. Según San Juan 17:17, nos dice que la palabra de Dios también puede santificarnos. Por medio de ella podemos buscar la santidad, podemos buscar la santificación. San Juan 17:17, ¿alguien nos quiere hacer el favor de leer esta parte? Gloria a Dios. Gracias. Fíjense ustedes cómo la estructura de este texto nos explica de manera muy clara, muy sencilla, muy entendible. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesús al Padre. Hablando de sus discípulos, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, que es la que santifica, cada vez que nosotros la leemos, nos santificamos. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. ¿Cada cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo? Hermanos míos, ¿cada cuándo la vamos a leer? Todos los días. ¿Dónde? Donde podamos leerla, donde sea, donde nos sea posible, ya sea en casa, ya sea en el templo, ya sea en el trabajo, incluso en el momento de descanso. Podemos leer un momento, claro que podemos hacerlo. Tanto más leamos la palabra de Dios, la santificación vendrá a nuestra vida. Ahora, Dios entonces santifica al hombre para hacer como Él. Ya dijimos. ¿Qué nos dice Efesios en el capítulo 5, versículo 26 y versículo 27 también? Dios santifica al hombre para que éste pueda parecer y pueda ser de él. Efesios 5, 26 y 27. ¿Alguien nos quiere leer esta parte? Gloria al Señor. Gracias. Entonces, Dios santifica al hombre para ser de él, como la esposa, que dice él que la santifica, que la limpia, dice, en el lavacro del agua, es decir, por la palabra, dice una vez más ahí, por la palabra la santifica, dice, para ser de él, para presentarla al Padre como su esposa, ataviada, dice, como una novia. Y entonces dice, para que sea santa, sin mancha, que sea de él. Y cabe aclarar aquí de paso, en este caso, decir, la iglesia de alguna manera es una iglesia, los que estamos aquí, que somos la iglesia del Señor, parte de la iglesia del Señor, somos santos, somos sin mancha, somos perfectos. No, no lo somos. Aún no lo somos, todavía no como Dios quiere, pero dice la palabra de Dios, Él nos santifica para presentarnos delante de Dios santos, sin mancha, limpios. Y entonces, por eso aquí, digamos, la reflexión que podríamos encontrar, digamos, de paso es que, aunque no somos perfectos, Dios nos ve de una manera perfecta. ¿Por qué? Simplemente por su gracia. Ahí entra la gracia de Dios. Aunque no somos perfectos, aunque sí tenemos manchas, aunque sí tenemos arrugas, porque no somos perfectos. ¿Pero por qué entonces Él nos ve así? ¿Por qué nos ve perfectos? ¿Por qué nos ve sin mancha? ¿Por qué nos ve puros? Incluso dice, Él se la presenta al Padre gloriosa. Y así nos ve, gloriosos, sin mancha, perfectos, sin arruga. ¿Lo somos? No, no lo somos. La verdad es que fallamos muchas veces. ¿Por qué nos ve Él así entonces, sin mancha, perfectos, gloriosos? Por su gracia, por su misericordia. Porque si no fuera por su gracia, no nos vería de esa manera. Así que entonces, por eso tenemos que la gracia de Dios santifica para ser de Él. Somos de Él. Ahora, en segundo lugar también, y que yo le invito a los hermanos de la fila de mi mano izquierda, ellos tengan a bien leer Hebreos 12:28, porque decimos que la gracia de Dios santifica para ser de Él, pero también para servirle. Nos santifica para servirle, ¿verdad? En la mañana con los pequeños decía precisamente esta lección
y les decía, bueno, Dios nos santifica para servirle. Entonces decía, todos los niños que tienen a Cristo en el corazón son serviciales, aprenden a servir, sirven en todas partes. En la iglesia les decía, si ven una basurita, ¿qué hacen? Y todos al unísono dijeron ellos, la recogemos, ¿verdad? Una basurita, la recogemos. Si ven algo que se cayó, lo recogemos también, dijeron ellos. Sí, porque somos serviciales. ¿Por qué servimos? ¿Por qué tendemos siempre a servir, servir, servir y servir? Porque amamos a Dios, el cual ha tenido misericordia de nosotros y nos mira con gracia, bendito sea Dios. Por supuesto, también a los niños les decía, no solamente servimos en el templo, también hay que servir en la casa. Hay que ayudar a mamá, hay que ayudar a papá. Y si de aquí en adelante sus papás les dicen, ¿y por qué ahora tú me ayudas tanto? Si antes no me ayudabas. Ustedes díganle, porque ahora Cristo está en mi corazón. Cuando Cristo está en mi corazón, yo puedo servir. Él me enseña a servir. Así que entonces, hermanos, ahora nosotros tenemos los adultos. La gracia de Dios nos santifica. ¿Para qué? Para servirle. ¿Qué dice Hebreos 12:28, hermanos de mi mano izquierda? 1, 2, 3, dice así. Gracias. Vean las últimas palabras de este versículo. Retengamos la gracia. O sea que la gracia, hermanos, Dios nos la ha dado. Ese es el papel de Él. Darnos su gracia, proveernos su gracia, brindarnos su gracia, regalarnos su gracia. Pero la parte nuestra, ¿cuál es? Retenerla, cuidarla, apropiarnos de ella. No menospreciarla, no descuidarla, no malponerla por ahí, sino dice, retengamos la gracia. Eso quiere decir que si nosotros no retenemos la gracia, ¿qué va a pasar con esa gracia? Se va como a esfumar, se va a acabar. Yo no sé si ustedes han visto tristemente a esas personas que de pronto un día estuvieron en la iglesia, gozaron de la presencia de Dios, disfrutaron de las cosas del Señor, como dice ahí San Pedro en sus cartas, ¿verdad? Que estuvieron en el camino de Dios, que caminaron en el camino de la luz, que disfrutaron de la misericordia de Dios, de las bendiciones de Dios, pero en algún momento se extraviaron y volvieron atrás. Y yo no sé si ustedes han visto algunas personas de esas, creo la gran mayoría, si no es que todos, me atrevo a decir, que un día disfrutaron de la presencia de Dios y después se alejaron. ¿Cómo es su semblante? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo son sus palabras? Muchas personas de las que gozaron de la presencia de Dios y después ya no, son personas que de pronto dicen, antes tenía yo todo, ahora no tengo nada. ¿Cuántas personas, verdad, yo he conocido que de pronto, verdad, incluso sirvieron a Dios de lo que estamos hablando ahora para servirle, y sirvieron a Dios, pero después ya no pudieron hacerlo? ¿Y cómo es que ellos de alguna manera se arrepienten? ¿Cómo es que de alguna manera ellos dicen, antes yo era feliz, ahora no lo soy? En una ocasión conocí a un hombre, no sé qué sea de él porque hace muchos años yo dejé de verlo, pero él era un hombre que había servido a Dios, pero había perdido su lugar de servirle a Dios. Yo no lo conocía, pero cuando llegué a conocerlo un día, él, recuerdo que su casa estaba enfrente del templo, y un día él me llamó. Su banquetita era un poco alta, casi al tamaño de una banca, y entonces él me llamó y me dijo, pastor, siéntese aquí conmigo. Y yo me senté con él y empezamos a platicar, y él me dijo, hermano, viera usted, él me empezó a decir, hermano, nunca se aparte del camino de Dios.
sírvale, sírvale con todo su corazón, no lo deje, no lo cambie por nada. Yo lo escuché, pero cuando él empezó a hablar así, no era la primera vez que yo oía hablar a alguien de esa manera. Entonces dentro de mí yo rápidamente pensé y dije, este hombre se entiende que en algún momento sirvió a Dios, pero ahora ya no lo hace. Entonces yo le dije, oiga, ¿usted fue pastor? Y me dijo, sí, yo era ministro, pastor, pero me descuidé y ahora no lo soy. No era miembro en ese entonces. Iba al templo, cada domingo iba. Y me dijo, él no vivía ahí, él vivía en otra ciudad de la República, en otro estado. Y me dijo, allá donde yo me voy toda la semana, porque él viajaba el fin de semana y llegaba ahí. Allá donde yo voy toda la semana, dice, allá tengo mi empresa. Logré fundar una empresa. Tengo una empresa que reparte productos a toda la República y estamos nosotros abriendo mercado fuera de la República. Estamos llevando productos ya a los Estados Unidos. He logrado muchas cosas, pastor. No me falta nada. Allá donde yo estoy, tengo todo. Aquí tengo esta casa. Si yo vengo acá, tengo dónde llegar, dónde quedarme. Yo voy allá y yo tengo todo. Pero yo daría todo, me dijo. Yo cambiaría todo y yo dejaría todo con tal de volver a servir a Dios. Porque desde el día que yo dejé de servir a Dios, yo perdí todo. Tengo todo, pero no soy feliz, dijo. Si yo quisiera lo que yo quisiera ahorita, yo lo tendría. Pero lo que yo más quiero, volver a tener el ministerio, no puedo tenerlo. Entonces lo único que yo le dije fue, yo creo que sí lo puede tener. Yo creo que usted puede volver a empezar otra vez desde el principio. Puede volver otra vez, puede meter sus cartas, puede usted venir a la iglesia, pedirle a Dios que le ayude. Creo que Dios tiene una segunda oportunidad para usted. Y él me dijo, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Caerse es muy fácil. Levantarse cuesta tanto. No es sencillo. Por eso yo le digo a usted, y me volvió a decir otra vez, no deje a Dios, no lo cambie, dijo. Llorando dijo, no lo cambie, no lo deje, siga adelante. Hermanos, por eso les digo a ustedes, Dios, hermanos, dice ahí, retengamos la gracia que Dios nos ha dado. Es nuestra responsabilidad retenerla. No es de Dios, es de nosotros. Dios nos ha dado su gracia. A usted y a mí nos toca detenerla, retenerla, abrazarla, como decir, como aquel niño que de pronto abraza su juguete y dice, este es mío, y no lo comparte con nadie. Así nosotros tendríamos que abrazar la gracia de Dios y decir, esta es mía, Dios me la dio a mí, gloria a Dios. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado su gracia, hermanos? Abracemos esa gracia, porque no es de nadie más, es de usted. Por eso retenga esa gracia. Y luego dice ahí entonces Hebreos 12:28, retengamos la gracia que hemos recibido de Dios para servirle. Así que, hermano, tenemos nosotros que Dios es puro y santo, apartado de todo pecado, y sus servidores también deben tener esta misma condición. La base, ¿qué es la base? La gracia. Todo el servicio debe estar fundado sobre la base de la gracia. Por ello el apóstol hace esta solemne invitación cuando dice, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual servimos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Sin la gracia, hermanos, de Dios, el hombre está desprovisto de todo lo esencial para poder servir a Dios. Puede tener talentos, puede tener dones, puede tener alguna habilidad, pero si no tiene la gracia de Dios, aún le falta todo, le falta mucho. Es como cuando nuestra abuelita hace muchos años decía, tenemos el lazo, pero ¿qué es lo que nos falta?
nos falta el burro, nos falta el animal, porque solo tenemos el lazo. ¿Y para qué nos sirve el lazo? No nos sirve de nada si no tenemos lo que realmente importa. Así sería aquel que tiene talentos, que tiene dones, pero le falta la gracia. Esto es esencial para poder servir a Dios. Pues todos los ministerios, los dones, las habilidades, los talentos proceden de Dios, y además de ello, las aptitudes, la capacidad, la voluntad, el desempeño, el amor con que se hacen las cosas, proceden de Él. Porque cuando nosotros no tenemos el amor hacia las cosas de Dios, hacia la obra de Dios, podemos entonces tener 1000 pretextos, 1000 excusas para no servir, para no hacerlo. Lo que nos falta es la gracia. En este caso yo termino diciéndoles, bueno, la santidad de la cual se habló hace un momento que se leyó el versículo, la santidad es la condición necesaria para poder servir a Dios, porque si no somos santos no podemos servir a Dios, pero a la vez la demanda indispensable para un día poder mirar a Cristo cara a cara es la santidad y la gracia por la cual le servimos a Dios. Y yo les he dicho a ustedes en algunas ocasiones, sí, servir a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice textualmente y de manera muy clara, donde estuviere yo, ahí estará ¿quién? Mi servidor. Quiere decir que en el cielo no vamos a ir a descansar. Al cielo vamos a ir a seguir trabajando y trabajando y trabajando. No vamos a descansar, no vamos a parar, no vamos nosotros a estar quietos. No se puede. Aquellos que han conocido a Cristo ya no pueden estar quietos, ya no pueden estar en paz. Lo único que queremos es servir a Dios, y cada día más y más todavía. Así que en el cielo seguiremos sirviendo. Si bien también les he comentado, entonces nos vamos a cansar y vamos a sudar. No, esa es la grande diferencia. La diferencia es que aquí en la tierra trabajamos y nos cansamos, sudamos, nos fatigamos, nos desgastamos, pero en el cielo el trabajo será tan fácil, tan sencillo, que será, hermanos, una dicha poder servir a Dios. Hermanos, pero seguiremos sirviendo. ¿Recuerdan ustedes que en el huerto del Edén era tan fácil poder sembrar y que las semillas se dieran y no había ningún trabajo? ¿Cuándo fue entonces que comenzó el trabajo? Cuando el pecado entró en este mundo. Cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les mandó que no comiesen. Fue entonces cuando Dios dijo, ahora en el sudor de tu frente comerás. Así que antes no sudaba Adán. Antes trabajaba, pero no sudaba. Antes trabajaba, pero no se cansaba. Antes el trabajo no era fatigoso como hoy. Así que entonces era tan sencillo, era como un deleite poder trabajar. Era como un entretenimiento trabajar. Pero cuando ellos pecaron, el Señor dijo, con el sudor de tu frente comerás. Espinas y cardos te dará la tierra donde tú siembres. Es decir que Él sembraría cosas buenas y la tierra produciría no solo lo que sembró, sino también lo malo, y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Se siembra maíz y después hay que limpiar la milpa porque ha nacido otra hierba que nosotros no sembramos. Alguien puede decir, ¿de dónde salió esta hierba? Bueno, es parte de lo que Dios dijo desde aquel entonces. Tienes que sudar, tienes que cansarte, tienes que fatigarte, tienes que trabajar realmente para que puedas comer. Pero en el cielo la diferencia es que el trabajo ya no será cansado. Serviremos a Dios todo el tiempo, todos los días, con grande gozo, con grande alegría. Pero para ello necesitamos santificarnos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice por último, estando de pie, lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo número 21. Estando de pie vamos a leer esta parte. 2 Timoteo
capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. ¿Usted quiere estar listo para toda buena obra? ¿Usted quiere ser usado en las manos de Dios para su obra bendita? Tenemos que santificarnos. Y quien nos santifica es Dios por medio de su gracia. Ya hemos visto cuál es la forma de poder santificarnos. Bueno, por medio de la sangre de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Al menos hay 3 cosas que podemos utilizar para santificarnos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a santificarnos. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nos acercamos ante ti, bendito Padre. Agradecemos a ti infinitamente la oportunidad que nos das de poder, Dios, venir a tu casa, de poder oír tu palabra y aprender, Dios de los cielos, la forma como podemos santificarnos en ti, Señor. Podemos santificarnos por medio de la sangre de Cristo, por medio del Espíritu Santo y por medio de tu palabra. Señor, santifícanos, ayúdanos. Haz que tu gracia, Señor, fluya en nuestra vida y que podamos retenerla como bien hemos leído. Retengamos la gracia. Ayúdanos a retener la gracia. Ayúdanos, Dios de los cielos, para apoderarnos de esa gracia, Señor, y no soltarnos de ella, Señor, sino que a cada día que nosotros vivamos sobre este mundo, la gracia tuya sea parte de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Ahora, Dios, te damos gracias y en tus manos nos dejamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.